¿Y si te dijera que ya tenemos ADN verificado de pie grande, además de mucha evidencia de que Sasquatch es mucho más que un simple simio aún no descubierto? Estaba ahí parado en Timber, Oregón, en un claro, y ahí estaba y se desvaneció justo como en Star Trek. Durante el último año he hablado con mucha gente sobre pie grande, pero lo que salió de la entrevista que estás a punto de ver, sinceramente, me impactó de una manera que no esperaba. Y aprendí desde temprano que nuestro gobierno nunca admitirá nada que no pueda controlar. Hay una especie de sacrificio que rodea a nuestros parques. Para mí es algo increíble. Algunas personas saben cosas que no quieren que otros sepan y lo controlan. Y existe esa mentalidad de guardián, esa arrogancia que dice que no puedes manejar lo que está pasando. Esta vez estaba sentado con un ex detective de policía, un tipo con décadas de experiencia atrapando mentirosos, construyendo casos sólidos y siguiendo la evidencia a donde sea que lo lleve. Y lo observé y escuché mientras él exponía con calma lo que los datos realmente dicen sobre Sasquatch. Todo el lado materno era igual y mostraban que se remontaba de 12 a 15.000 años atrás hasta el Medio Oriente. El lado paterno no existía en GenBank, el repositorio mundial de ADN. David Politis no desperdicia palabras, no divaga ni especula sin razón. Él simplemente repasa los hechos, el trabajo de ADN que ya se ha realizado, por qué ciertas muestras fueron apartadas silenciosamente, por qué la mejor evidencia física siempre parece desaparecer de la vista pública, y los patrones que ha visto en miles de casos de los que casi nadie sabe. Luego explica en términos sencillos qué lo convenció de que Sasquatch no es solo un mito, y que ciertamente no es solo un simio aún no descubierto. Allá a nuestra izquierda, bajando por una pequeña ladera, vienen estas huellas en línea recta, con una zancada de casi 1,5 metros, cruzan el sendero frente a nosotros y se detienen a 1 metro del otro lado del sendero. O sea, ahí está el inicio y aquí está el final. ¿Cómo hizo eso? Hay un punto en esta conversación donde todo lo que él dice de repente encaja, y lo notarás cuando lo escuches. No es sensacionalista ni melodramático solo por serlo. Simplemente te obliga a replantearte de qué son realmente capaces estos seres. Así que, por un momento, si puedes, deja de lado todo lo que has escuchado sobre Pie Grande, todo lo que los escépticos siguen repitiendo sin importar los hechos, todo lo que las masas en Internet aman discutir. En su lugar, escucha a un investigador profesional explicarte paso a paso las pruebas. Mi suposición es que terminarás viendo a Sasquatch de una manera completamente diferente. Tengo mis lentes puestos. Mira, Para empezar, yo no era alguien metido en lo de Bigfoot, no me interesaba el tema. Fui contratado por unos tipos del sector tecnológico que tuvieron un avistamiento y querían que alguien recopilara los hechos y les dijera si era verdad o ficción. Resultó que en Jupa, California, una reserva de nativos americanos, tenían un departamento de policía, tenían un hotel, tenían internet y estaba a 35 millas al sur del lugar de Patterson-Gimlin. Y tenían una serie de avistamientos constantes a lo largo de los años. Parecía un buen lugar para empezar, y estaba a unas 7 horas de mi casa. Así que durante los siguientes 2 años, pasé el 50% de mi vida yendo ahí y entrevistando a nativos americanos, locales que habían tenido encuentros. Así que busqué al mejor dibujante forense, y tuve mucha suerte. Encontré a Harvey Pratt, que es un jefe nativo americano de Oklahoma. Y también es un agente del Buró de Investigación de Oklahoma y el principal dibujante forense del estado de Oklahoma. Cuando él hacía un retrato de alguien, se veía exactamente igual a la persona cuando la atrapaban. Al final de ese primer día hicimos 6 retratos y nos sentamos y simplemente nos miramos el uno al otro, porque no coincidía en nada con lo que decían los académicos. Lo que ellos decían era que se trataba de un simio parecido a un gorila. Y lo que Harvey dibujó y lo que la gente decía era, oh, así es exactamente como se veía después de cada retrato. Algo así como una persona. Así que hice todo lo posible para crear una imagen mental en mi cabeza para poder recordarla. Tenía una mandíbula enorme, una nariz un poco plana, ojos muy oscuros y profundos, pero un arco superciliar muy pronunciado. Y encima de ese arco superciliar solo había un espacio vacío donde normalmente tendríamos una frente.
No tenía vello en la cara, su piel era de un blanco pálido y pastoso, tenía cabello negro que crecía de los costados, hacia atrás y desde los lados de esas protuberancias. Y eso bajaba por la parte trasera de su cabeza y se extendía hermosamente por su espalda. Sabía que un paso más y él estaría al descubierto, y yo tendría una vista completa de él. Y dio ese último paso. Y fue como si hubiera pasado detrás de una cortina invisible, simplemente ya no estaba ahí. ¿Qué les dirías a esas personas que dicen, bueno, no pueden ser reales porque no hay evidencia física, no hay ADN, nada de eso? ¿Cuál sería tu respuesta? Esas personas no han investigado a fondo el tema y están leyendo demasiado los medios convencionales y no están llegando a la verdadera investigación sobre el tema. Si se llegara a obtener ADN, la gente lo estaría ocultando porque no encaja en su paradigma. Entonces, Wally Hersham fue el principal benefactor que financió a la BFRO durante años. Su idea para ellos era obtener ADN, así que eso ya llevaba 10 años ocurriendo antes de que yo me involucrara. Me involucré y dentro del primer año hubo un incidente en Jupa donde conseguimos algo de pelo garantizado que era de pie grande y había folículos en el pelo. Miré alrededor e intenté encontrar UC Davis, UC Berkeley. Llamé a 7 u 8 de las universidades más grandes de Estados Unidos que hacían investigaciones. Ninguna de ellas quiso analizar el pelo de pie grande. Así que cuando consigues un pelo, los expertos en cabello y fibras en Estados Unidos tienen muestras de pelo de todos los animales del mundo. Ellos revisan y comparan ese pelo con el de cualquier animal o humano al que pueda pertenecer. Lo mismo con las fibras. Las fibras de alfombra, etcétera, son hechas por ciertos fabricantes y ellos tienen esos especímenes. Supongamos que se encuentra una fibra en un cuerpo. Ellos saben cómo relacionarla con la alfombra correcta. Bueno, en este tipo de investigación, cuando obtienes un cabello, no simplemente lo envías a pruebas de ADN. Quieres asegurarte de que no sea de un venado, un oso, etcétera. Así que primero se envió a un experto en cabello y fibras y dijeron, eso no es algo que hayamos visto antes. Bien, vamos allá. Ahora va a pruebas de ADN. No pudieron identificarlo como algo que perteneciera a algún animal o humano en el mundo. Así que Melbourne Ketchum apareció y yo la llevé a Coast to Coast. Y solicitamos a cualquier persona en Norteamérica que enviara sus muestras, lo que tuvieran, tejido, sangre, saliva, y que se las enviaran a ella. Terminamos recibiendo 110 muestras verificables de Canadá y Estados Unidos. Anna Ketchum ha estado intentando obtener ADN de lo que muy bien podría ser Sasquatch y ha tenido mucho éxito. Todas las muestras resultaron ser iguales. Las muestras de cabello solo muestran el lado materno del ADN. El ADN nuclear muestra el lado paterno, y teníamos ADN nuclear en algunas de estas muestras. Todos los del lado materno eran iguales y mostraron que se remontan de 12 a 15.000 años al Medio Oriente. El lado paterno no existía en GenBank, el repositorio mundial de ADN. En ese momento tenían 352.000 millones de pares de bases. Ahora tienen 34 billones de pares de bases. Nunca se había visto antes, nunca se había categorizado, no existe. Otra crítica que se menciona comúnmente, que no ataca directamente el procedimiento o los hallazgos del estudio, sino a la persona detrás de él, al menos parcialmente, la doctora Ketchum. La gente dice, bueno, ella no es una genetista capacitada, no es una científica capacitada, es veterinaria. Entonces, ¿cómo demonios puede dar la impresión de que sabe de lo que habla? ¿Y por qué deberíamos creer en algo en lo que ella haya estado involucrada? Esa es la crítica número uno. Y la crítica número dos es que estos hallazgos se publicaron en una revista que ella misma fundó, The Novo Journal. Así que, obviamente, la imparcialidad, dicen los críticos, no está presente. Entonces, ¿cómo responderías a esas dos críticas comunes? Lea el libro Truth Denied de Scott Carpenter. Los documentos están ahí. Entiendo por qué esas preocupaciones estarían presentes. Pero de nuevo es creer en una media verdad.
Entonces, la primera, el Dr. Ketchum había firmado un acuerdo desde el principio con la revista Nature. Después de que llegaron las pruebas, que pensaron que nunca llegarían, y pensaron que sería un simio o un gorila, una vez que llegaron, no lo publicaron, lo menospreciaron. No tenían ninguna razón lógica para hacerlo y nunca le dieron una razón de por qué no lo harían. Simplemente se detuvieron y ninguna otra revista quiso publicarlo. Pero realmente es un tema secundario, irrelevante para la evidencia. Ahora, ¿por qué Ketchum? ¿Sabes que ella ha testificado como experta en ADN en los tribunales de Texas y ha enviado personas al corredor de la muerte con su testimonio? Así que cuando la gente dice que no es una experta, bueno, defíneme qué es un experto. Probablemente ella ha testificado más veces como experta en ADN en la corte que cualquier otra persona. Cuando llegan muestras a Texas, ella es la que va y testifica. Bueno, como dices, si su palabra y experiencia en este campo es suficiente para sentenciar a personas a muerte, debería ser suficiente para determinar una especie no clasificada, uno pensaría. Pero también vale la pena señalar que ella no es la única científica con doctorado involucrada en estos hallazgos. Hubo otros. ¿Quieres hablar sobre eso? Así que no voy a entrar en detalles individuales, pero hubo muchos doctores altamente calificados que trabajaron en el informe técnico que se escribió sobre esto. Y puedes leerlo, está en línea. ¿Y realmente crees que todas estas personas se juntarían y pondrían en riesgo su sustento y su reputación de gente honesta por algo en lo que no creen de verdad? Las huellas de pie grande en la pared, sí, tienen algún significado para ti. Bueno, sí creo que hay algo allá afuera que no hemos encontrado aquí y no sé qué es. Pero sí, creo que hay una especie allá afuera que es humanoide y es muy sincero con nosotros. Muy inteligente. ¿Alguna vez los guardabosques hablaron de eso? Y aprendí desde temprano que nuestro gobierno nunca admitirá nada que no pueda controlar. Y si piensas en la revelación sobre el tema OVNI, no creo que jamás nos vayan a contar todo sobre el tema OVNI. Nunca va a haber una revelación oficial. La gente necesita confiar en investigadores privados de primer nivel porque probablemente saben tanto como sabe el gobierno. Y sé que a la gente no le gusta pensar eso, pero creo que es verdad. El ejemplo es el rancho Skinwalker. Tuve mucha suerte de que George Knapp, con quien he hecho decenas de programas de Coast to Coast, me dijera que el principal investigador bajo Robert Bigelow en el rancho Skinwalker quería hablar conmigo en Las Vegas. Fui allá y me reuní con Colin Keller. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. Y él estaba haciendo investigaciones, Pie Grande, ovnis, todo lo relacionado con el rancho. Después de que Bigelow dejó de ser el dueño, hizo que el gobierno fuera al lugar y realizara investigaciones paralelas con ellos. Eran dos investigadores, ambos formaban parte del equipo de NEDS. Esto fue alrededor de las 2 a.m. Habían estado en la cresta, Skinwalker Ridge. Justo cuando estaban guardando su equipo, uno de ellos vio algo así como una luz tenue que estaba en el camino, en el suelo. Y parecía que se estaba haciendo más grande y parecía que se estaba volviendo más brillante. Dijeron, está bien, bueno, ya sabes, tenemos que investigar esto. Uno de los tipos tenía binoculares de visión nocturna y luego el tipo con los binoculares de visión nocturna empezó a alterarse mucho porque a través de los binoculares de visión nocturna, este tipo estaba viendo algo completamente diferente de lo que veía su compañero que estaba parado junto a él. Ahora piensa en esto. Si el gobierno supiera todo lo que estaba pasando, ¿por qué gastaron $20 millones para ir al rancho durante 2 años? ¿2 años? No lo saben. Realmente no tienen idea.
Y creo que se vuelve evidente cuando los ves gastando esa cantidad exorbitante de dinero para trabajar con los investigadores privados que están en la propiedad. Y recuerda, en esa propiedad tenían portales abriéndose, ovnis volando y mutilaciones de animales. Era una plétora de eventos paranormales en un solo lugar. Y algunas personas van a decir, bueno, ya sabes, eso realmente no pasó, esto y aquello. Bueno, yo conozco a la gente del rancho y esas personas no perderían su tiempo en un montaje. Y lo que estás viendo ahora en la televisión con el episodio del Rancho Skinwalker, lo que Travis Taylor y su equipo están haciendo, estás viendo ciencia real en vivo. Probablemente nunca se haya hecho en la televisión. Y creo que la gente se siente incómoda porque lo que están empezando a explicar puede estar ocurriendo. ¿Y has escuchado a Travis Taylor decir, oye, estamos viendo un portal abrirse justo frente a nosotros? Porque nadie realmente lo sabe. Bien, esta es la parte de la conversación donde tengo que hacer una pausa por un segundo, porque lo que Dave acaba de compartir sobre que los portales son reales y que el gobierno está desembolsando millones para estudiar cosas paranormales en el rancho Skinwalker, esa es la puerta de entrada. Esa es la bisagra sobre la que todo gira. La gente piensa que la supresión gubernamental del Sasquatch y otros temas marginales es solo porque el gobierno no quiere detener la tala o la minería, o no quiere admitir que hay algo en el bosque que no pueden explicar. Pero cuanto más te adentras, y mientras más he profundizado yo en el último año, más te das cuenta de que esto se trata de mucho más que solo un primate no descubierto. Esto se trata de fenómenos que el gobierno no puede contener, no puede controlar, y en algunos casos ni siquiera puede entender. Estoy trabajando en algo ahora mismo, un episodio futuro aquí en Cabin in the Woods, que profundiza en todos los detalles de la supresión gubernamental del Sasquatch, todos sus trapitos sucios. Estoy hablando de pruebas contundentes que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Y te advierto de antemano, puede que no estés listo para lo que viene, pero de todos modos vamos a ir ahí. Así que si quieres acompañarme a meternos en esta madriguera del conejo, asegúrate de suscribirte a Cabin in the Woods. Y si tienes algún consejo o pista que deba revisar mientras investigo este proyecto, asegúrate de ponerte en contacto conmigo. Muy bien, volvamos a mi conversación con Dave Politis. Había un hombre en la película. Era un ex guardabosques navajo. Básicamente, él es el agente de vida silvestre, uno de los muchos agentes de vida silvestre de la tribu navajo. Y le dijeron, vas a investigar este tema de Bigfoot y ovnis. Tenemos demasiadas quejas al respecto. Y él dice, no lo quiero. Y le responden, no, ese es tu trabajo. Así que se convierte en los expedientes X de los navajo. Y durante su investigación se encuentra con estas huellas que empiezan en medio de la nada y terminan en medio de la nada, en un terreno donde se pueden rastrear huellas, sin ninguna razón para que se detuvieran en medio de la nada. Habla con más personas, descubre que, bueno, esto es algo que ocurre regularmente. Algo que ocurre regularmente, algo que Dave ha experimentado. Estaba haciendo senderismo con un amigo en Colorado, en una zona con actividad. Había nevado 15 centímetros. Estamos caminando por este sendero, un sendero virgen, la nieve está virgen, perfecta. De repente, allá a nuestra izquierda, bajando por una pequeña colina, aparecen estas huellas en línea recta, con una zancada de como 1,5 metros, cruzan el sendero frente a nosotros y se detienen a 1 metro del otro lado del sendero. O sea, aquí está el inicio, aquí está el final. ¿Cómo hizo eso? Porque no había ningún árbol ni nada alrededor donde, ya sabes, tal vez un gran salto podría haberlo sacado del área. No había nada así alrededor, ¿verdad? Nada. Nada. Y cuando puedes ver la huella, parece una huella humana de alguien descalzo. En un libro que escribí llamado Tribal Bigfoot, hay una historia ahí que viene del Boletín Mormón y habla de uno de sus colonos cruzando las llanuras. Y un pie grande, lo describen exactamente como un pie grande, se le acerca a la altura de la cabeza mientras él está en el caballo y le habla telepáticamente. Esto está en un Boletín Mormón. Pero la comunicación telepática es una de esas cosas que la gente, de nuevo, no quiere reconocer. Pero probablemente miles de personas lo han experimentado.
Así que creo que tenemos que empezar a pensar fuera de lo convencional en lugar de pensar que un humano tiene un corazón, hígado, riñones y un cerebro. Una vez que el corazón deja de funcionar, ya no estamos aquí. Demasiadas personas me han explicado que Pie Grande tiene esta habilidad de imitar cualquier cosa imaginable. Ron Moorhead dijo en un momento, en su campamento en las sierras con sus compañeros, que escucharon cómo destrozaban su campamento. Vidrios rotos, mesas rompiéndose, madera quebrándose, todo eso sucediendo, y pensaron que al salir todo estaría destruido. Salieron y nada había sido tocado. En otra ocasión escucharon que se abría y se cerraba la puerta de un auto. Como alguien que pasó 8 días en el campamento Sierra, puedo asegurar que está al menos a 8 o 9 millas del camino más cercano. No hay ninguna puerta de auto que vayas a escuchar abrirse y cerrarse. Los nativos americanos han dicho que pueden imitar cualquier cosa en el mundo. Está bien, obviamente, nada de lo que conocemos puede hacer esto. ¿Cuál crees que es la historia de origen, la cadena evolutiva, por así decirlo, de cómo surgieron estos seres y cómo se separaron de nosotros? ¿Tienes any tipo de teorías que lo abarquen todo sobre su origen? Mira, creo que según el ADN no había ninguna relación evolutiva con Pie Grande. Pero una vez que hice la película, probablemente había 3 horas de material extra que no pudimos incluir. Hemos hablado de hacer una segunda con el material extra. Hay muchísimo. Pero eso como que me irrita. O sea, he hecho otras películas. Sé que siempre tenemos este problema. Así que lo que hice fue escribir un libro que sale al mismo tiempo que la película. Tiene exactamente el mismo título que la película. Y lo que está en ese libro es todo lo que no pudimos incluir en la película y que agrega más a la historia. Una de esas historias. En los años 60, Rod Serling tenía un programa algo parecido a Misterios sin resolver, cosas misteriosas, cosas inusuales. Y tuvo como invitado al nieto de un ranchero del norte de California, de finales de 1800, principios de 1900. Este ranchero llevaba un diario, lo fechaba, cosas inusuales que le sucedían. Él estaba manejando ganado cerca de la frontera entre Oregón y California, y los mantenía allá arriba en ese clima templado durante el invierno. Y vivían con los nativos americanos en esa zona durante ese tiempo. El hombre dijo que en un momento un nativo americano pasó junto a él con un plato de carne fresca. Y le preguntó, ¿a dónde vas? Y él respondió, no puedo decirlo, y se alejó. Bueno, este ranchero era buen amigo de los ancianos, así que se acercó a un anciano y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto secreto? Y él le respondió, oh, está bien. Un par de días después ve lo mismo subiendo hacia esos acantilados. Finalmente el anciano le dice, ¿quieres ver? Sí. Está bien, tenemos a alguien que vive allá arriba, no te va a hacer daño. No se parece mucho a nosotros, tiene pelo por todo el cuerpo. Lo lleva allá arriba. Le dan de comer esta carne. Muy pasivo, educado. Bigfoot. Bajan de regreso. El ranchero está atónito. ¿De dónde salió? El nativo dice que un par de veces al año una luna llameante baja del cielo y se posa en el prado justo aquí. Y 2, a veces 3 de los osos locos salen de la nave. Él no dijo nave, salen de la luna y saltan a la tierra. Y luego son nuestros amigos y corren hacia los acantilados y les damos de comer. Y luego, después de que salen, las personas que están dentro de la luna salen, se despiden con la mano, vuelven a entrar y se van. La forma en que está dicho ahí es perfecta. Si piensas en esa época, ellos no sabían qué era una nave espacial, no sabían nada. Así que él lo describe como una luna. Baja, aterriza en el prado, ellos salen. De nuevo encontré esa historia, no podía creerlo. Si tuvieras que elegir uno, o como mucho, dos de los detalles más extraños o impactantes e inesperados
de una investigación o relato relacionado con el Sasquatch en los que hayas indagado, ¿cuáles serían? Probablemente estar en medio de la nada. Y soy pescador. Me gusta pescar. Y caminaré 8 kilómetros hasta un buen lugar para pescar yo solo. No me importa. Y cuando estoy pescando, estoy pescando. No pienso en mucho más que eso. Y atrapo y suelto todo. Normalmente pescando con mosca. Saliendo de un lugar una vez. Y probablemente a unos 15 pies de donde estaba pescando, justo subiendo por el sendero, tomo otro sendero, justo en esa curva. Hay una huella justo ahí en medio del sendero, justo donde estaría mirando, inconfundible, una sola huella. No había nada más en ningún lado, ni sonido, ni olor, nada. No estaba ahí cuando entré, pero estaba ahí cuando salí. Por ejemplo, puse mi pie junto a esa huella y no pude dejar ninguna marca en el suelo, en la parte seca donde se hundió. Y eso es bastante consistente en estos reportes. Es como si el bípedo que hizo eso tuviera que haber pesado 1,200, 1,400 libras, porque mis 200 libras ni siquiera pudieron hundirlo. ¿Cómo es posible eso? Algo más pasó aquí. Amigos, para ustedes que están viendo de nuevo esta película, para cuando vean este video ya estará disponible en Amazon. Se llama American Sasquatch, Man, Myth or Monster y realmente vale la pena verla porque, de nuevo, aborda valientemente aspectos del fenómeno Sasquatch que la mayoría de las personas, la mayoría de las películas, la mayoría de las exploraciones del tema en general tienen miedo de abordar, tienen miedo de enfrentar y tratar. Y Dave y las personas que ha reunido e entrevistado en esta película abordan todo eso de frente y con valentía, lo cual es un enfoque que realmente respeto. Así que, además de eso, Dave, ¿querías decir algo sobre la película o algo más que quieras compartir? Durante las últimas 2 horas, me has escuchado pontificar mi opinión y mi perspectiva, y quiero que la gente sepa que de eso no trata esta película. He presentado a algunos de los mejores investigadores que podrías encontrar, y te pediría que lo veas con la mente abierta, escucha lo que tienen que decir. Y luego, si eso todavía te interesa, ve a nuestro sitio web missing411.com y consigue los Blu-rays y DVDs ahí. También puedes conseguir mi libro, que complementa la película del mismo nombre y de alguna manera te resume todo en un solo paquete. Entonces, la pregunta del millón, ¿dónde nos deja todo esto en cuanto a respuestas sólidas al misterio del Sasquatch? Honestamente no lo sé, pero algo es seguro. Estamos tratando con mucho más que un simple animal no clasificado. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a Cabin in the Woods. Esas cosas ayudan al algoritmo a saber que aprecias mi contenido y a su vez hace que mis videos lleguen a más personas, lo cual me ayuda a poder seguir haciéndolos para ti. Y si quieres apoyar aún más al canal, tengo una página de Patreon, la cual dejaré enlazada en la descripción. Es el mejor lugar para conectar conmigo personalmente y de una manera más profunda de lo que es posible aquí en YouTube. Y más importante aún, es el mejor lugar para ver mi investigación exclusiva y más profunda sobre Sasquatch. Hay varios niveles de membresía. El primer nivel es gratuito y obtienes más beneficios exclusivos y contenido exclusivo mientras más alto sea el nivel al que te suscribas. Tengo cosas ahí, como adelantos de mi reciente expedición de Sasquatch en las montañas de Columbia Británica, entrevistas completas y sin cortes con algunos de los principales investigadores de Sasquatch en este ámbito, así como un flujo constante de mis propios pensamientos e investigaciones, algunos de los cuales realmente no puedo compartir aquí en YouTube. Así que si eres un verdadero fanático de Cabin in the Woods, échale un vistazo a mi página de Patreon, te lo prometo, valdrá la pena. Muchas gracias a todos de nuevo por ver este video y los veré a todos en el próximo.